Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como indica nuestro cronograma, hoy nos encontramos de manera asincrónica iniciando la unidad número 3 del correspondiente programa de nuestra materia, en lo que refiere a la inserción profesional del ámbito de la psicopedagogía en los servicios de salud, ¿sí? Ustedes ya en la unidad, creo que era la 3 también, o la unidad 2, no recuerdo, creo que 2 o 3, tienen información en cuanto a marco teórico de este ámbito que sería interesante que la revean. Toda la materia prácticamente tiene vinculación, son 2 cuatrimestres que totalmente se vinculan para que ustedes puedan reforzarla y adquirir mayor conocimiento y mayor expertise en lo que refiera a la escritura de los análisis este, de los informes que van a tener que realizar, ¿sí? En esta oportunidad voy a compartir un dispositivo, voy a ver si lo puedo pasar, porque no sé por qué no me lo permite, lo voy a ir pasando así, por eso no quiero agrandar las diapositivas, que tienen que ver con el ámbito de salud, como yo decía, en lo que se refiere a la inserción de la psicopedagogía dentro de este ámbito, que también nos inserta de manera laboral, en todos los servicios de psicopedagogía en salud, ¿sí? Cuando hablamos de inserción, sabemos que se refiere a la participación de todos y todas las profesionales, los profesionales que cumplen tarea, cumplen su labor en equipos de salud, ¿sí? Cuando hablamos de equipos de salud, son equipos que se conforman de manera interdisciplinaria, equipos que se dan en conjunto con otras profesiones que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo, y también con cuestiones que atraviesan otro tipo de expertise en lo que tiene que ver con lo médico, por así decir, porque pediatría también podría ser parte de un servicio de salud tranquilamente. Pero sí o sí, en lo que tiene que ver con salud, seguro. La psicopedagogía va a estar inserta allí. Y justamente el objetivo es abordar, ¿qué cosas? Las necesidades educativas que se presenten en la persona en situación de aprendizaje, ¿sí? Por eso estos servicios van a abordar diferentes áreas que tienen que ver con la atención primaria y temprana en relación a lo que es un bebé recién nacido, todo lo que refiere a la estimulación temprana, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la rehabilitación, todo lo que tenga que ver con la educación que conlleve una modalidad de aprendizaje que tenga que ver con la condición de aprendizaje específica de esa persona y siempre dentro de un marco de la promoción de la salud, ¿sí? Por eso estas instituciones de salud son entornos que comulgan todas estas perspectivas que hacen comunidad y que justamente van a trabajar permanentemente en la prevención y en la promoción de la salud, ¿sí? Y, por supuesto, a través de ello, el quehacer específico es incluir evaluaciones de todo tipo, todas las intervenciones que sean individuales, que sean grupales, asesorar a familias, asesorar a equipos docentes, etcétera, etcétera. Eh, Como incumbencia también es muy importante tener en cuenta la evaluación, el lugar que ocupa la evaluación dentro de nuestras expectativas, digamos, en cuanto a nuestra titulación, ¿no? Todo lo que es evaluación que va a llevar un diagnóstico específico, diferenciado, ¿sí? Que va a estar autorizado, por supuesto, por profesionales de la psicopedagogía formados y formadas en este ámbito, en este área, que este diagnóstico y estas evaluaciones van a dar cuenta de las diferentes condiciones, las diferentes dificultades que puede atravesar el aprendizaje en las diferentes personas, ¿sí? ¿Por qué es importante tener esta formación y esta expertise específica?
para poder diagnosticar, porque esto va a dar pie, va a dar, digamos, paso a la planificación, ¿sí? A la ejecución de programas, de proyectos, de un tratamiento que sea orientativo, ¿sí? Para la persona, el paciente, ¿sí? En este caso, y también para la familia. Familia y si hay alguna institución que también hace interdisciplina con el ámbito de la salud, ¿sí? Por eso esta participación, como yo decía, es comunitaria e interdisciplinaria. Los lugares, ya lo hemos hablado, podemos hacer prevención y promoción de la salud de manera particular, en un consultorio particular o en conjunto de un equipo también interdisciplinario, vuelvo a reiterar, en un consultorio. Pero en la materia vamos a hacer referencia a los ámbitos hospitalarios, ¿sí? O centros de salud, o centros de salud, recuerden la asistencia primaria en salud, tan importante para esta detección temprana y esta mirada y esta observación precisa que anticipa, ¿sí? Cualquier complicación que se puede dar mucho más adelante en el trayecto evolutivo de la persona. Por eso es muy importante la manera de trabajar siempre en colaboración con otros profesionales, en este caso de salud, ¿sí? Y en este sentido, en este ámbito hospitalario, vamos a ser muy recurrentes en hablar de las residencias y las concurrencias. Es la manera que tenemos de formarnos, ¿sí? A través de estos programas que son especializados en el ámbito de la salud, donde una vez que los o las licenciadas de psicopedagogía culminan su formación de grado, van a poder adquirir, por supuesto, experiencia en su trabajo con pacientes, donde van a ser a su vez formados, ¿sí? En servicio, en este quehacer práctico permanente y diario, y en un equipo, por supuesto, interdisciplinario también, ¿sí? Estos programas son ofrecidos, obviamente, por las instituciones de salud, hay cargos específicos que se van a ir dando, y es muy importante, bueno, estar atentos y atentos a esto, y esto es lo que vamos también a conversar cuando hagamos la práctica en el Hospital Durán, ¿sí? Estos hospitales generalmente se encuentran en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. El año pasado fuimos al Hospital Roca, este año tenemos la posibilidad de conocer el Hospital Durán, donde está el servicio de psicopedagogía y donde hay residentes concurrentes en servicio, para que ustedes también puedan preguntar y realizar la entrevista que consideren, ¿sí? Por eso es muy importante eh, el profesional de la psicopedagogía, cómo se inserta en el ámbito de salud, cómo digamos, introduce con este quantum de importancia, ¿no? Que tiene el diagnóstico y el tratamiento en estas cuestiones específicas de aprendizaje. Cuando hablamos de cuestiones específicas de aprendizaje, ustedes saben que tienen que ver con cuestiones puntuales en las trayectorias de las personas, cualquiera sea la edad, y también con cuestiones que tienen que ver con trastornos del desarrollo, ¿sí? Con las TEA, también con cuestiones específicas, trastornos específicos en el aprendizaje. También abordaremos todo lo que tenga que ver con discapacidad. Entonces, estamos a la altura de poder diagnosticar, ¿sí? A través de todos la requisitoria que se necesita para poder dar diagnóstico y atribuir en el sentido de la necesidad que muchas veces las familias tienen de un certificado único de discapacidad, como es el CUD, que es muy necesario muchas veces para llevar las prácticas adelante, ¿sí? Porque muchas veces se hace muy dificultoso y muy engorroso en relación al tema económico. A su vez, estamos capacitados para realizar todo este diagnóstico a través de estas evaluaciones con informes, ¿sí? Criteriosos, informes específicos, ¿sí? Que son elaborados en relación a toda esta evaluación y este diagnóstico que vamos a realizar, y también informes donde hacemos puntualidad en este plan, en esta planificación, en este tratamiento, ¿sí? Que vamos a tener que prever y organizar a través de todo lo observado en este diagnóstico.
Por eso es muy importante tener en cuenta cómo implementamos las estrategias terapéuticas. Pensemos que vamos a ser agentes de salud en este ámbito, ¿sí? Y vamos a trabajar en concordancia con ello. Bien, vamos a pasar, lo tengo que ir pasando así, disculpen, que no sé por qué se traba. Ay, no se trabó, miren. A ver, voy a ver si puedo, si no vuelvo. Ahí está, bien. Cuando hablábamos de ámbitos de salud y yo hablaba de la estimulación temprana, hablamos de recién nacidos de alto riesgo. Es un ámbito muy interesante de abordaje profesional, donde podemos detenernos a detectar, o mejor dicho, intervenir en esta detección precoz, ¿sí? Que podemos realizar tempranamente en relación a prevenir dificultades de aprendizaje que sean más severas. Y aquí es donde también, además de formarnos como profesionales de la psicopedagogía, luego de tener su carrera de grado, nos podemos especializar en lo que es estimulación temprana y todos estos componentes que van a enriquecer nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque necesitamos implementar estrategias de estimulación, ¿sí? Y todo el apoyo educativo necesario para poder intervenir en esta detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje. Hablamos de bebés prematuros, por ejemplo. Es muy interesante el Hospital Clínica, tiene una formación, he tenido el lujo de participar en muchas jornadas de capacitación, porque ellos son pioneros en cómo tramitan este ejercicio de estimulación en el recién nacido de alto riesgo, en lo que es el bebé prematuro, ¿sí? Y cómo la psicopedagogía se inserta allí. Por supuesto, siempre esta planificación va a ser en conjunto. Obviamente, cada profesional tiene su individualidad y su expertise y su disciplina para llevar adelante, pero es muy interesante poder eh, pensar en la interdisciplina, ¿sí? Para poder colaborar en conjunto con otros profesionales y promover el desarrollo integral de estos niños. Siempre vamos a estar trabajando en lo que se refiere a interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Tengamos en cuenta que hay muchas variables sociales y ambientales de riesgo, ¿sí? Que son todos estos factores externos que van a afectar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros pacientes, ¿sí? Esto estamos muy atentos, también por eso siempre hago mucho hincapié en la observación clínica, en esta mirada que vamos a tener para poder ir teniendo foco, ¿sí? Haciendo foco en estos factores que van a incluir lamentablemente el estado socioeconómico de la persona, todo lo que tenga que ver con los ámbitos de violencia, ¿sí? Lamentablemente la inigualdad de oportunidades a los servicios de salud. Hay muchos factores que van a afectar el desarrollo de estas personas, de las personas, ¿sí? Con lo cual, como psicopedagogos y como psicopedagogas, es muy importante tener en cuenta la creatividad, la innovación, el perfeccionamiento en estos planes, en estos diseños de intervenciones y de estrategias que vamos a necesitar realizar. Estrategias e intervenciones que van a tener que ver con un apoyo permanente, con una colaboración permanente en este trayecto que el paciente va a pasar por nuestras consultas, ¿sí? Por eso siempre hablo de que sea la mejor posible evaluación diagnóstica, poder pensar la mejor propuesta de intervención, siempre trabajando en conjunto, en equipo colaborativo, para abordar estos factores de riesgo que sabemos que muchas veces ya vienen intrínsecos en estas situaciones de vida. Por eso el enfoque de trabajo tiene que ver con esta interdisciplina que ya la hemos denominado, ya la hemos explicado en la materia de psicopedagogía, que tiene que ver con la colaboración de diferentes disciplinas, ¿sí? Lo multidisciplinar, por supuesto, va a implicar lo que es muchas disciplinas, ¿sí? Pero que cada una trabaja de manera independiente, con lo cual la interdisciplina no. La interdisciplina va a tener un foco preciso en cómo intervenir de la mejor manera posible
a partir de la necesidad específica de ese paciente, ¿sí? Por eso abocamos a la interdisciplina. Y la transdisciplina es maravilloso poder llegar a trabajar dentro de este marco, porque va a tener que ver con la integración de poder justamente incluir todos los conocimientos y las prácticas que son diferentes, una fonoaudiología, una psicopedagogía, psicología, neurología, pero que se van a poder aunar, ¿sí? Para poder abordar de manera holística, ¿sí? Cómo abordar ese problema de salud y de aprendizaje, a pesar de las diferencias teóricas, ¿sí? Poder pensar en un mismo objetivo. Es muy interesante, ¿sí? Pero tiene que haber un ejercicio profesional muy, muy ajustado, de mucha experiencia para lograr trabajar interdisciplinariamente. Van a encontrar también la importancia que tiene que ver, y bueno, estos textos que ustedes tienen en esta unidad, cuando hablamos de apostar a la primera infancia, ¿sí? Hay un texto que tienen desde un centro de salud y bueno, y todo el trabajo que se hace desde la práctica para abordar justamente esta etapa de la vida tan necesaria en cuanto al abordaje, la intervención que debemos hacer, que tiene que ver con brindar esta atención, este apoyo en los primeros años de vida de estos niños y estas niñas en un centro de salud. Por eso el texto destaca, van a ver la relevancia, perdón, de estos primeros años y cómo debemos generar estos encuentros, ¿sí? Y brindar los recursos y la orientación a las familias, porque nos vamos a encontrar con familias disfuncionales, familias desarmadas, familias que no se encuentran vinculadas, familias carentes en lo que tenga que ver con la mirada en las crianzas. Por eso abordar estas estrategias de diferentes talleres, de diferentes programas, donde intervengan justamente los modos de crianza, todo lo que tenga que ver con la ESI, todo lo que tenga que ver con programas que fortalezcan no solo lo educativo, sino todo lo que sea integral en esta persona, ¿sí? En este ser humano muy pequeño. Por eso siempre el equipo de psicopedagogía va a estar instalado en esta promoción, ¿sí? De desarrollo integral, desde una siempre perspectiva de salud y de bienestar. Ustedes van a encontrar este texto muy claro y muy específico que tiene que ver con la doctora Davini María Cristina, que habla de las residencias en el ámbito de formación y educación permanente del equipo de la salud, ¿sí? Y esto es un poco el propósito de nuestra práctica, como yo les decía. Ustedes van a tener una primera experiencia en un hospital, en un nosocomio, donde hay un equipo de salud integrado por psicopedagogas y psicopedagogos, en interdisciplina, por supuesto, con otros profesionales de la salud. Y bueno, es un orgullo poder ser parte desde la profesión de estos lugares, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra formación también, con parte de nuestra formación. Y en este caso, vamos a pensar que las residencias, vamos a analizar, vamos a reflexionar a través de la lectura, que es, como yo les decía anteriormente, es la oportunidad que tenemos de formarnos, ¿sí? En situs, ¿sí? Formarnos en el quehacer diario, ¿sí? Es una formación en servicio, porque ustedes van de alguna manera trabajando y formándose, ¿sí? Las residencias, para llegar a esto, van a estar bien explicadas también el día de la práctica, pero ustedes van a acceder a través de un examen. Este examen se realiza luego que ustedes cumplen una serie de requisitos una vez de tener la titulación de grado. Existen dos posibilidades, residencias y concurrencias, ¿sí? Las concurrencias no son pagas, por eso es una formación enriquecedora y una formación en servicio que cumplen una determinada horas, digamos, en este equipo de salud, y las residencias sí son pagas, a diferencia de que, bueno, son muchas más horas y no pueden trabajar en otro lugar, ¿sí? Es como es estar, digamos,
específicamente y especialmente en este lugar donde, bueno, puedan salir, digamos, eh, nominados, por así decir, ¿sí? Luego del examen se realiza una serie de, de sorteos a través de los puntajes que se sacan en los exámenes, a partir de los lugares que se encuentran, y bueno, en esa nominación ustedes van a tener un lugar determinado donde hacer esa residencia. Y como les decía, la oportunidad de formación es exquisita. eh, bueno, es un trabajo, como les dije, intensivo. La formación va a quedar de alguna manera supeditada a la urgencia. Ahí es donde van a aprender mucho de lo que es, como yo les decía, intervenir desde la urgencia, ¿sí? Esta cuestión de que a veces va, esto que dice la autora, se va fragmentando y debilitando muchas veces esta formación porque está supeditado a lo urgente, a lo inmediato, ¿sí? Entonces, es una oportunidad de formación, pero que muchas veces predomina este proceso de trabajo intenso, ¿sí? Que es parte, por supuesto, de nuestra formación. En los años 60 se concretó la creación de residencias en nuestro país. Residir, ustedes saben que todos los ámbitos de salud, los profesionales de salud, tienen esta especificidad que tiene que ver con la residencia específicamente, que es ser parte del sistema, ¿sí? Cumpliendo horas determinadas que hacen a su formación, ¿sí? Ustedes la van a hacer, muchas carreras como medicina, las tienen dentro de la formación de medicina. Ustedes específicamente van a tener la carrera de grado principio finalizada y a modo de posgrado, por así decir, van a poder concurrir o residir a través de esta formación, de esta oportunidad que tienen, si les interesa trabajar en estos ámbitos, en poder residir en los, como les decía, en los nosocomios donde estén nominados después del examen que tengan que rendir. Entonces, organizar y dar forma justamente a la especificidad en la formación de especialistas es lo que recae en esta residencia como concepto, ¿sí? Por eso, facilitar la relación es muy importante entre profesionales que van a tener de muchas experiencias y de muchos años, que son los que van a supervisar su tarea, y la gente que recién inicia, que van a ser los futuros residentes y concurrentes, ¿sí? Pero es muy importante hacer una reflexión en digamos, la envergadura que tiene y el impacto que tiene esto en la formación educativa, en este caso hablando de residencias, porque van a atravesar, como digo, diferentes características y van a poder situar el aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizajes situados, lo hemos hablado en el ámbito educativo también, ¿sí? En situs, en situación, en aquí ahora. Por eso trabajamos la demanda, trabajamos la urgencia, y es muy importante el impacto que va a tener en la carrera, en su formación, ¿sí? Siempre las residencias, eh, como en todo equipo de trabajo, es necesario el fortalecimiento, y para eso necesitamos estos equipos interdisciplinarios y esta formación que cada vez se enriquezca mucho más, desde, por supuesto, como digo, profesionales, licenciadas, licenciados, expertos, ¿sí? Eximios en sus tareas, en sus formas de estudio, porque esto va a enriquecer a los equipos de salud que ya se encuentran instalados en los diferentes hospitales. Por eso, el fortalecimiento es muy importante y efectivo, porque, bueno, hay de alguna manera una responsabilidad enorme en estos profesionales, o sea, en nosotros, en los licenciados, en las licenciadas, a la hora de introducirnos, de ser parte, de decidirnos, atravesar y formarnos en lo que respecta a la residencia o concurrencia. Entonces, esto tiene una trascendencia, vamos a ser parte de lugares donde nos van a formar profesionales de muchos años de experiencia, y bueno, vamos a estar en contacto permanente con la comunidad. Por eso es una oportunidad única de formación en lo que refiere al ámbito de salud, ¿sí?
Eh, Seguimos entonces pensando en todo lo que logra una residencia. Eh, Transformación, por supuesto, ¿sí? Eh, que nos va a llevar a tener nuevos aportes, ¿sí? Múltiples experiencias, como decíamos, va a haber un crecimiento muy impactante en este proceso, en este trayecto laboral, eh, eh, como fuente genuina de conocimiento y aprendizaje. Por supuesto, el enfoque en los ámbitos de salud tienen que ver con nuestra expertise en la psicopedagogía, que se refiere a un enfoque biopsicosocial, pensando a la persona como un ser único, integral, singular. Vamos a tener una formación del ámbito educativo, por supuesto que sí. También vamos a tener una formación en lo que refiere al ámbito clínico de la salud, como hablábamos, en relación a los diagnósticos, evaluaciones y futuros tratamientos. Bueno, por supuesto, ni hablar de la reflexión crítica que vamos a tener, porque van a ser prácticas situadas y que nos van a ir aproximando a nuevos conocimientos y a conocimientos académicos que nosotros también vamos a sumar en este equipo, en estas prácticas profesionales, contextualizando, vuelvo a decir, la intervención y la gestión, ¿sí? Porque hay que dar respuesta en situaciones reales y contextualizadas, ¿sí? Por eso es tan importante hacer foco, ¿sí? Y pensar esta situación en situs, esta situación y o práctica situada, ¿sí? Modelándonos, por supuesto, y haciendo ver y formándonos y seguir estudiando, reflexionando, porque todo el material y todo lo que el bagaje de su licenciatura y de su tesina y su trabajo de investigación también van a llevar situaciones a seguir pensándolas, pero bueno, vuelvo a decir lo interesante de desarrollar nuevas competencias, ¿sí? En el ámbito de salud va a pasar, como en todos los ámbitos, esta posibilidad de desarrollar competencias profesionales que van a ser diferentes seguramente y que no solo se refieren a las formas de hacer, sino también el valor que ustedes van a tener de pensar, de actuar, de discernir, de hacer una crítica constructiva, de poder pensar junto con los demás, ¿sí? Para poder ser lo más éticos, siempre digo, trabajar éticamente, ser los más éticos posible a la hora de abordar una situación problemática en este ámbito de salud. Eh, por supuesto, además de las perspectivas educativas, de las perspectivas, como decíamos, clínicas que tienen que ver con nuestras intervenciones diagnósticas y de creación de tratamientos, vamos a centrarnos en la perspectiva del aprendizaje social, ¿sí? Porque, bueno, justamente es una fuente de conocimiento donde va a haber un estudiante sujeto activo en la problematización de la práctica. Los estudiantes, en este caso, son los residentes y los concurrentes, que activamente, ¿sí?, van a problematizar la práctica, la situación real, la demanda real. Entonces hay que organizar acciones, aprovechar las supervisiones, van a estar supervisados, va a haber equipos, reuniones de equipo. Por eso todo esto es importante aprovechar este potencial que la práctica va a tener y va a instalar en los residentes en estos ámbitos, ¿sí? Y por eso es muy importante todo lo que tenga que ver con los conceptos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Tener en cuenta que van a tener personas profesionales, tutores, supervisores, mediadores, que van a ir de alguna manera revalorizando y potenciando sus propios conocimientos en virtud de situaciones problemáticas que se van a ir generando. Entonces, eh, poder revisar, ¿sí?, nuestra propia comprensión, poder revisar nuestra propia lectura, poder revisar realmente nuestro propio ámbito de aprendizaje para poder compartirlo con los demás, porque hay muchas situaciones que se van a presentar que no van a estar quizás en los libros, como yo les digo, o desde el marco teórico uno los puede ver de una manera, pero en el ámbito de la realidad de otro, con lo cual asimilar de manera activa este conocimiento y cuestionarlo permanentemente es la manera de poder llegar
llevar adelante una situación de residencia y de práctica. Cuando hablamos de práctica situada, recuerden que en el ámbito educativo lo hemos trabajado, hablamos de una situación problemática. Debemos problematizar esta práctica situada, esta situación específica, ¿sí? Con lo cual, es muy importante tener en cuenta la individualidad en relación al dinamismo de esta persona, en relación a lo social, a cómo se va comportando en el ámbito social y cómo va desarrollando de distinta manera esta situación, ¿sí? Por eso, de alguna manera, el rol docente va a modificar las estrategias en esta práctica. El rol docente me refiero a los profesionales que los van a acompañar ustedes, ¿sí? Van a modificar en el sentido de que quizás en equipo van a ir pensando y supervisando cuáles son las mejores estrategias para que esta práctica sea enriquecedora, problematizar el quehacer psicopedagógico junto a ustedes, por supuesto ser reflexivos, tener entendimiento. El equipo de salud debe ser muy compañero y debe abordar porque las situaciones son muy difíciles, son muy cruentas muchas veces, y por eso la interacción tiene que ser recurrente y permanente, y ampliar estos espacios educativos en el ámbito de salud que tienen que ver con situaciones propias del servicio y en comunidad, y que también se dan dentro y fuera del aula. Me refiero al aula en relación al lugar específico del servicio y de la comunidad, ¿sí? Eh, por eso es muy importante pensar que esta problematización, esta práctica situada, no siempre es lineal, no es lineal, ¿sí? Tiene muchas aristas. Siempre lo hemos hablado también en psicopedagogía, la importancia, bueno, la mediación social, la contextualización en cada situación de aprendizaje individual, cómo va de alguna manera eh, haciendo, haciendo borde y haciendo límite y conformando esta situación de aprendizaje específica, ¿sí? Y bueno, es importante tenerlo en claro. Eh, También pensemos que el rol docente a ustedes en este sentido, como decíamos, es la persona que va a supervisar, que va a guiar, que va a acompañar. Por eso la mediación es importante, que esté en grupo de pares, que haya participación activa, que haya interacción grupal, porque bueno, sin esta colaboración de este equipo de servicio en salud, es muy dificultoso avanzar, ¿sí? Ustedes van a ser aprendices, ¿sí? Más allá de ser licenciadas, licenciados, pero en ese caso van a estar requiriendo de una formación y van a necesitar de una mediación y van a necesitar de una problematización en relación a la propia problematización que ustedes tienen, ¿sí? Se les van a ir presentando diferentes situaciones para poder llevar adelante este quehacer, esta especificidad que tiene que ver con la residencia y la concurrencia. Ustedes saben que nos basamos en la ley 26.529, que tiene que ver con los derechos del paciente. Esto también lo tienen como bibliografía para saber que hay una ley que protege, por supuesto, y cuida los derechos del paciente, que fue promulgada en el 2009 y que establece, ¿no? Como dijimos, derechos y obligaciones que el paciente y los profesionales de salud eh, deben tener en esta relación, ¿sí? Asistencial. Y bueno, ¿derecho a qué el paciente? Como siempre decimos, recibir la información clara, concisa, completa, adecuada, ¿sí? Ser claros, no incurrir en ningún tipo de ocultamiento en este sentido. Estos procedimientos y estos tratamientos también tienen que ser consentidos, tienen que ser informados, qué es lo que va a suceder, si hay riesgos, si hay beneficios. Por supuesto, la ley establece que la persona, el paciente, puede elegir el profesional y la institución que quiera, ¿sí? Elegir libremente. Acá habla de médico, pero bueno, nos establecemos eh, dentro del ámbito de inserción profesional de la salud, no como médicos y médicas, pero sí como licenciados y licenciadas y agentes de salud en estos ámbitos, con lo cual bueno, volvemos a decir, la persona puede elegir a quien quiera como profesional,
el respeto, la dignidad, la atención equitativa, la no discriminación, como siempre digo, el trabajar sin sesgos, más allá de que son un componente del ser humano, ¿sí? Poder entrenarnos en esta conformación de prejuicios que el ser humano sí o sí tiene, qué es lo que viene a nuestra mente a la hora de entrevistar a una persona con una determinada condición, eh, informar, como digo, de todo lo que se va a realizar con este paciente, y bueno, recibir toda esta asistencia jurídica en el caso que sea necesaria, ¿sí? Esto en relación al paciente y, por supuesto, los profesionales de la salud también, volvemos a repetir, trabajar con calidad, trabajar con ética, ser concisos, ser claros, estar formados realmente. Cuando digo que haya formación ética, ¿sí? En el desenvolvimiento de nuestro quehacer profesional. Eh, nos podemos equivocar, pero por eso trabajamos en equipo, supervisamos permanentemente para que haya procedimientos y tratamientos que sean lo más prolijos posible, ¿sí? Y evitar los mayores riesgos y, por supuesto, brindar beneficios en este sentido. Esta ley es una herramienta fundamental para la protección de los derechos y, como venimos diciendo, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Eh, por eso, vamos a pasar acá, hacemos una breve reseña de la psicopedagogía en el ámbito de la salud. Como les decía, en la década del 60 el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ingresa los primeros residentes que tienen que ver con el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, el Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez, que ustedes seguramente lo conocen, para atender a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, ¿sí? Esto es lo que hablamos de CABA, de Ciudad de Buenos Aires. Luego se fueron conformando otros equipos, centros de salud también y de acción comunitaria como los CESAC, áreas programáticas, y fueron acrecentando aún más se fueron acrecentando aún más estos ámbitos por allá por la década del 80. Entonces, esta ampliación del campo en este sentido no solo abordaba el aprendizaje sistemático. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje sistemático que un niño y un adolescente presentaba en su escuela, en su etapa de trayectoria educativa, ¿sí? Sino que también ya abordábamos un aprendizaje asistemático, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas situaciones de aprendizaje no solo eran únicamente del niño, de la niña, del adolescente, según la diferente franja etaria, sino que aquí intervenían también, ¿sí? Familias, los grupos, las instituciones, la comunidad. Por eso se abarca más la mirada y la intervención. Con lo cual, constituir estos equipos de psicopedagogía, siendo coordinados por profesionales de la planta específicos, gente que es de planta, de la disciplina en estos ámbitos, ¿sí? Hospitalarios, la verdad es muy valioso y también consolida a su vez la integración de diversos programas, ¿sí? De una planificación de diferentes dispositivos, programas de intervención y de la participación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales. Porque, por supuesto, la labor se va ampliando aún más en el marco de esta amplitud de contextos y de escenarios de intervención. Por eso, pensar cómo se aprende en el subsistema público de salud, Davini lo explica claramente en el texto, entendiéndolo como esta formación, ¿sí? Específica en este proceso que tiene una longitud importante donde de alguna manera alcanza a este modelaje, ¿sí? Que el profesional va a tener, ¿sí? A lo largo de esta específica correspondiente formación, ¿sí? Y cómo de alguna manera va a ser el resultado de este comportamiento socioprofesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos formamos a lo largo de los años.
Y ustedes piensen que una residencia puede tener muchos años y podemos ir atravesando diferentes equipos de salud, diferentes profesionales, porque puede haber jubilaciones, puede haber ingresos, con lo cual la interacción es cotidiana, es permanente, es básica, ¿sí? Por eso digo la importancia que tiene esta formación en este modelamiento, en este moldear el pensamiento y el comportamiento que vamos a tener como profesionales en un marco de contexto social, porque vamos a estar atravesados por diferentes situaciones. Entonces, en esta interacción cotidiana, vuelvo a decir, los colegas van a ser muchos y siempre pensando que el objetivo es resolver las situaciones problemáticas que se vayan presentando en el día a día, en la demanda, en la emergencia, en la urgencia y en la cotidianeidad del trabajo, porque vamos a tener que ir dando respuesta. Esto es cómo aprendemos en un sistema de salud. Entonces, la importancia que tiene para estos profesionales que enseñan en un ámbito hospitalario va a estar vinculada con qué? Con la capacidad de poder aprovechar y poder utilizar todas esas situaciones que va a ofrecer el quehacer diario propio del trabajo continuo, ¿sí? Semanal, y que va a ir promoviendo aprendizajes que van a ser significativos, por supuesto, porque siempre se va a estar pensando cómo resolver las diferentes situaciones problemáticas del día a día, de la cotidianeidad. En estos casos, claramente lo leo, el trabajo alcanza el valor de producción y aprendizaje. ¿Por qué? Porque el trabajo específico permite producir aprendizaje, ¿sí? Eh, y a su vez gestionar aprendizaje. Producimos, gestionamos y ofrecemos aprendizaje, ¿sí? Por eso es continua la formación. Y por eso nos instalamos la psicopedagogía dentro de lo que es la pedagogía de la problematización, como lo indica la autora Davini y como lo venimos trabajando a lo largo de psicopedagogía y de esta materia también. Recuerdan a la doctora Baeza, recuerdan a todos los autores que fuimos atravesando. Pensar en una problematización en situ, situada, que siempre va a favorecer la educación permanente, en este caso del personal de la salud. Por eso hay que desnaturalizar lo que sucede, ¿sí? Hacer lugar a la escucha, tener buena interrogación, por eso es tan importante empezar a aprender desde el primer año cómo interrogamos, cómo realizamos entrevistas, aprender también a reflexionar, no creer que haya certezas absolutas, no creer que tenemos la verdad, no creer que tenemos la receta básica, específica y mágica para determinar la solución de esa situación problemática. Todo lo contrario, es poder permanentemente problematizar y crecer en esta situación de desnaturalización de lo que sucede, como les decía. Voy a hacer un corte y continuamos en un próximo video, ¿sí? Dejo aquí para que no se les sea tan extenso y nos volvemos a ver en un rato.